Hola André, ¿cómo estás? Muy cansada, ¿Cómo? muy cansada. Me imagino. Apenas llegando, yo también me duele todo el cuerpo, me duelen las articulaciones, yo no sé qué es lo que tengo. Bueno, eh, entonces le estaba diciendo pues que estamos hablando hace un momento acerca del material que les envié y cuál va a ser la utilidad de ese material. Con ese material la idea es que ustedes desarrollen toda la matriz y hacer el ejercicio que hay al final de la cartilla, que es hacer la matriz, identificar unos riesgos y hacerlo al menos para dos riesgos que ustedes identifiquen en su empresa, pues o donde trabajan. Y que ese podría ser como el tallercito para una de las notas y hacemos pues la prueba como para la segunda y que con eso pues no, ya no tengamos que hacer absolutamente nada más para evaluar. Entonces estamos retomando donde dejamos la semana anterior, donde estábamos mirando cuando identificamos los riesgos. Recuerde que hacíamos una identificación, un mapa de riesgos que dé cuenta a quienes están trabajando en un área específica de cuáles son los riesgos que hay en su área y dónde están ubicados. Eso de alguna manera pues hace más fácil gestionar los riesgos y evitar posibles accidentes o incidentes en las áreas de trabajo. Y luego pasamos a mirar donde se hace un paralelo de lo que es el peligro y de lo que sería un riesgo. Aquí mostraban el peligro, que el peligro era, por ejemplo, que hubiesen tiburones en una zona de agua y el riesgo sería caer dentro, que alguien cayera dentro de esos tiburones, ¿cierto? Nos muestran algunas maneras o las maneras más comunes de gestionar los riesgos, de darles trámite a los riesgos. Entonces, una de las maneras decíamos que era eliminar el riesgo o eliminar el peligro. O sea, quitar los tiburones. Si usted quita los tiburones, está eliminando el peligro y por consiguiente está eliminando el riesgo. En las empresas funciona igual. Si usted tiene identificado un riesgo o tiene identificado un peligro o un riesgo, usted puede decidir que la manera de gestionarlo es eliminando el peligro o el riesgo. Por ejemplo, si usted tiene identificado que hay unas tejas que están muy sueltas, ¿sí? Son un peligro y el riesgo es que se caigan y lastimen a alguien, usted puede decidir eliminar ese peligro y es que quite las tejas, ¿sí? Quitar las tejas, elimina el riesgo y elimina el peligro. Otra manera de gestionarlo es sustituyendo el peligro o el riesgo, ¿sí? Y aquí lo están, de alguna manera lo están ilustrando con el cambio de tiburones por delfines, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, continuando con el ejemplo del techo de las tejas que están a punto de colapsar, usted puede cambiar tejas por esos domos que están vendiendo ahora, que son como unos techos metálicos que van las láminas de lado a lado del techo, pues y que es una sola pieza, y que con eso se disminuye o se elimina el riesgo de que se caigan las tejas cuando está venteando muy duro o cuando hay un aguacero muy fuerte. Está sustituyendo una cosa que era peligrosa o que se constituye en un riesgo por una que cumple con la misma función, pero ya no lo es. Yo recuerdo que en Corona a mí me tocó un proceso hace como, yo trabajaba ya, eso fue en el 97, 97, 98. Y se llevó a cabo un proceso de sustitución del combustible que se usa para los hornos. Ese combustible que se utilizaba ya era un combustible que es parecido al ACPM, que se llama crudo de Castilla, y cada rato se presentaban derrames porque el manejo de ese combustible era bastante complejo. Aparte de que generaba pues otra serie de situaciones como por ejemplo contaminación en la producción, defectos de calidad, etcétera. Y sustituyeron ese combustible que era bastante peligroso porque tenía que trabajar o por gravedad o bajo presión para que funcionara y lo cambiaron por gas. Lo cambiaron por gas y entonces los derrames de ese combustible pues, obviamente ya no volvieron a suceder y se gestionó pues ese riesgo o ese peligro que había con ese derrame constante en las tuberías pues, del flujo de Castilla por el gas, que es de pronto como más fácil de manejarlo que el crudo de Castilla.
Otra manera de gestionar el riesgo o el peligro es rediseñar el equipamiento o los procesos de trabajo, ¿sí? Pues la misma palabra lo indica, y es que cuando usted ve un peligro o un proceso que está generando un peligro o que implica un riesgo, rediseñarlo tanto como el equipo o los procesos es una opción para gestionarlo. ¿Quién de ustedes de pronto sería capaz de ponerme un ejemplo con ese rediseño de equipo o en los procesos de trabajo? ¿Algún ejemplo donde pueda haber un peligro y que rediseñando el equipo o los procesos se pueda gestionar? Profe, pues no sé si María hable. Hágale, hágale. Ah, no sé si aplicaría, por ejemplo, los suelos, los pisos, Sí, rediseñándolos como con un antideslizante o algo así. correcto. Para... Esa es una opción. Por ejemplo, esa aplica mucho en donde habían piscinas. Donde en las piscinas, en las zonas húmedas, ustedes vieron que ya es muy común que todas las piscinas tengan como los pisos de caucho. Primero, era muy común que las personas se resbalaran y se aporrearan cuando estaban en las piscinas. Ya hoy día, y yo creo que incluso ya es por normatividad, las piscinas tienen como los pisos en un caucho que es como antideslizante para que las personas no se caigan, y las empresas también lo tienen, o tienen huellas antideslizantes en las escalas que rediseñan de alguna manera el equipamiento, poner, por ejemplo, pasamanos donde no lo había, ¿sí? O, a ver, otro ejemplo que nos pueda servir. Por ejemplo, donde yo recuerdo que en Corona había unas máquinas que eran movidas por cadenas y por piñones, como si fueran bicicletas, o por bandas. Y en un rediseño que hicieron de todos los procesos y de los equipos para evitar posibles accidentes, a todo eso le pusieron guardas de seguridad para que las personas no, pues, no fuesen a meter las manos allá o no sufrieran atrapamientos. Eso fue rediseño de equipos. A todas las máquinas les pusieron como esas guardas, esas tapas para que las personas no se fueran a accidentar. Bueno, otra manera de gestionarlo es separar el peligro a través de resguardos o barreras. Bueno, este también se parece a que yo acabo de decir de las bandas transportadoras o de las tapas que habían, pero en este caso aplicaba era para los equipos. El que yo les acabo de decir era para el equipamiento. O sea que estaban rediseñando las máquinas como tal. Aquí están hablando es de separar el peligro a través de resguardos o barreras. ¿Dónde aplica mucho esto? Por ejemplo, donde hay procesos productivos que manejen altas temperaturas, por ejemplo, donde manejen fuego o metales fundidos, que de alguna manera ponen algunas barreras o algunos, por ejemplo, vidrios o muros que eviten que las personas se vayan a quemar, que se vayan a Profe, quemar. ahí aplicaría también las bodegas. ¿Cómo podrían hacer en las bodegas, por ejemplo, eso? Sí, en las bodegas yo sé que yo he visto cómo lo hacen en algunos casos. ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, en las bodegas? Pues yo lo digo es porque, bueno, hay una bodega, un espacio vacío, empiezan a acumular cajas, pero no hay como algo que los esté dando como ese soporte. Hay otros que sí tienen como, no sé cómo se le dirá eso, unas estructuras que van separados por ciertas secciones, cierta cantidad de cajas permitidas y así, pues no se creería. Sí, esa es una manera, pero por ejemplo en las bodegas es muy común que hacen eso cuando hay, por ejemplo, material peligroso, químicos por ejemplo, sí, sobre todo con los químicos. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando hay almacenamiento de químicos o sustancias peligrosas, están separadas, o combustibles. Entonces separan esos elementos de los demás. Si son inflamables, si son químicos, si son, por ejemplo, eh, cosas médicas, los ponen como si así estén en una misma bodega, de alguna manera como que cogen y hacen un espaciocito para separar esas cajas en otro lado, lo que pueda representar como un peligro para los demás, o cuando hay elementos tóxicos.
coman insecticidas y cosas así. Bueno, otro es introducir controles administrativos, hablamos de eso la semana pasada, que es que, por ejemplo, se determine por normatividad de la empresa algún tipo de regla o de norma que evite, ¿sí? O que de alguna manera ayude a gestionar el riesgo o el peligro. ¿Como cuál? Entonces yo les decía a ustedes la semana pasada, un control administrativo que ayude a gestionar un peligro, un riesgo. Vuelvo y les pongo un ejemplo de Corona. Cuando hicieron la conversión a gas en Corona, eh, pues se gestionó un riesgo o se gestionó un peligro que había, que era con los derrames que habían de crudo de Castilla. Y obviamente, pues lo que buscaban también era hacer más eficiente el proceso, pero se generó un nuevo peligro. Y el nuevo peligro es que el gas es altamente volátil e inflamable. O sea, donde haya gas hay un riesgo grande de explosión, ¿cierto? Entonces, introdujeron, entre varios controles que introdujeron, dentro de los cuales está separar el peligro a través de resguardos o barreras, por ejemplo, la pipeta que manejan de abastecimiento, eso está conectado, el gas está conectado a una red de gas de empresas públicas de Medellín, que es para industrias, ¿cierto? Pero también tienen una pipeta enorme, como de 20.000 litros afuera, para cuando por alguna razón se corte el suministro, ellos tener ahí como abastecerse. Esa pipeta tenían que hacerle unos resguardos, unas barreras para que las personas no se acerquen allá y no la vayan a manipular, porque es una cosa que es del tamaño pues, de una tractomula, ¿cierto? Y que puede ser muy peligroso que alguien entre y la maneje. Entonces separaron el peligro a través de barreras, pero también introdujeron controles administrativos como cuáles, por norma, por orden de gerencia. En esa empresa nadie podía fumar. Hasta ese momento de pronto no era muy crítico y no estaba normal, pues no estaba como una norma como tal. Pero a partir de que se instaló el gas, la manera de gestionar el riesgo de explosión que había, una de las maneras que les ayudaba a gestionar ese riesgo era introducir un control administrativo que era dentro de las normas para pues, las normas internas de la organización, estaba que allá no se podía fumar. Obviamente eso tuvo una cantidad de detractores porque hay gente que fumaba mucho, pero entonces buscaron la manera y entonces establecieron un lugarcito, como una habitación por allá en otro lado, bajo condiciones pues controladas y que la gente no se fuera a fumar por los rincones porque se podía generar más problema. Eso es un control administrativo, lo que viene como por instrucción de la administración de la empresa y que básicamente se limita pues, o se remite a normas y a órdenes pues. Y finalmente los equipos de protección personal que son ampliamente conocidos por nosotros, que lo que buscan es disminuir o eliminar el riesgo de sufrir un accidente o de desarrollar una enfermedad profesional como consecuencia de la ejecución de nuestras labores. Bueno, entonces vimos que cuando hablábamos de qué hacer con los riesgos, se adoptaron las medidas de control, o sea que se adoptaban algunas de estas medidas dependiendo de los riesgos que se hayan identificado y en la matriz de riesgos de acuerdo a cómo se hayan clasificado o se les haya puesto la priorización. Y está esta pirámide que representa las diferentes maneras de gestionar ese riesgo o ese peligro, donde tenemos dos tipos de controles, unos que son considerados controles rígidos, o sea que son controles de acción directa sobre el peligro o el riesgo, que serían las acciones que son en busca de eliminar el riesgo del peligro, de sustituirlo o de realizar ingeniería sobre el peligro identificado. Estos controles se consideran rígidos porque actúan directamente, de manera directa sobre el riesgo o el peligro, sea modificando la situación, sustituyéndola o eliminándola de raíz. Y hay unos controles que son considerados controles blandos, que no actúan directamente sobre el riesgo o el peligro, sino que se convierten en unas medidas de control menos, por decirlo de alguna manera, menos directas y menos,
no atacan directamente el problema como tal, sino que generan de pronto unas condiciones distintas y que con eso pues se busca gestionar el riesgo o el peligro identificado, que son los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal. Y esta gráfica de acá que nos indica que a mayor control haya, o sea, si es más rígido, va a estar ubicado o la decisión va a estar en niveles más altos de jerarquía y el control va a estar directamente relacionado con niveles más altos de la jerarquía de la empresa. Y los controles blandos van a estar bajo responsabilidad, control y vigilancia, principalmente pues, de niveles más bajos, por decirlo de alguna manera, en la jerarquía. O sea, esto va a estar o se aplica o se define básicamente en los niveles operativos, ¿sí? O técnicos, y aquí en los niveles administrativos o gerenciales. Por ejemplo, ¿quién puede definir si se interviene un proceso y se modifica o no? O si se sustituye, por decir algo como en Corona, si se sustituye el combustible por gas, ¿quién debería definir eso? Eso está en un nivel más alto de la jerarquía. Pero la verificación de controles administrativos, que las personas no fumen, que hacer el despliegue, que está prohibido fumar y hacer el control, va a estar ubicado en los niveles jerárquicos más básicos, de base, que son los operativos o los niveles jerárquicos de la base. De la base y no precisamente los de la cúpula o de la administración. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí está la normatividad o parte de la normatividad que se encuentra en Colombia para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay unos decretos y unas resoluciones que determinan de alguna manera cómo implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un decreto que es el 1443, que dicta disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 111, que dictamina los estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo para los empleadores y contratantes. Y el decreto 1072, que es un decreto único de reglamentación para el sector del trabajo. Esto es más conocimiento general, pues porque ustedes de todas maneras no van a ser CISOs, ni van a ser, o ni están estudiando pues para hacer todo el tema de gestión de seguridad en el trabajo, pero muy probablemente les toque apoyar esa gestión o esa función en la empresa en algún momento. Bueno, con respecto a la identificación de riesgos, entonces hablamos que de acuerdo a la línea base y a la identificación de riesgos, se establecen los objetivos y las metas del sistema de gestión, ¿cierto? ¿Cómo así que a la línea base de la identificación de riesgos? ¿Sí? Yo para determinar los objetivos y las metas que va a tener el sistema de gestión, debo de tener absolutamente claro cuál es la línea base, o sea, desde dónde estoy partiendo, cómo o cuál era la situación de la empresa cuando se hizo el diagnóstico y la identificación de los riesgos y el resultado de esa identificación de riesgos que se hizo. Me explico. Hagan de cuenta que estamos hablando de un paciente y un médico, ¿cierto? Para el médico poder establecer cuáles van a ser los objetivos del tratamiento y cuál es el tratamiento que se va a utilizar, primero tiene que hacer un diagnóstico. En ese diagnóstico él establece una línea base, o sea que él hace la historia clínica de ingreso y dice, esta persona llegó con tanto de temperatura, pesa tanto, su ritmo cardíaco es tanto, su presión arterial es tanto. Eso que está haciendo él ahí es establecer la línea base. O sea, está diciendo, así lo recibí. Cuando hablamos de la línea base para las empresas, es básicamente lo mismo. Es el diagnóstico que se hace de manera inicial para establecer cuál es el punto de partida. O sea, cómo estaba la organización cuando yo la recibí para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es la línea base. Yo vi que algunas de ustedes, bueno, todas realmente, cuando les pregunté por la línea base, pues se apegaron mucho a la definición
de las diapositivas y poco lo interpretaron ustedes pues con palabras de ustedes y que de pronto era como una luz acerca de cuál es la percepción que ustedes tienen del tema. Pero la línea base, perdón, básicamente es el punto de partida. Es el estado inicial de la organización en términos de seguridad y salud del trabajo cuando yo arranco pues, cuando se inicia con el sistema de gestión. Es como la historia clínica de cuando uno llega pues, a una cita médica. Y al hacer la identificación de riesgos, que es la otra parte que dice que son los elementos básicos para establecer los objetivos, si yo les preguntara a ustedes cómo se establecen los objetivos y las metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes deberían decirme es que se debe establecer la línea base para conocer la condición actual, ¿cierto? Y que al hacer la identificación de riesgos, entonces ustedes o quien esté haciendo la planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debería decir, vea, esta es la situación actual, identificamos estos riesgos, ¿qué queremos hacer con ellos? O sea, que se establecen los objetivos y las metas de ese sistema de gestión, de acuerdo a la línea base y a los riesgos que se hayan identificado. Usted ya sabe cómo está la empresa y ya identificó cuáles son las condiciones que generan un riesgo o que se identifican como peligro en la empresa. Usted establece los objetivos. Los objetivos deben estar encaminados a eliminar o a controlar esos riesgos y peligros. Si no logra eliminarlos, por lo menos a controlarlos. Y si no logra ni eliminarlos ni controlarlos, ¿qué más se podría hacer? Minimizarlos. Otra. Y minimizarlos. Pero, ¿de qué manera? Yo les expliqué eso en la última clase, pues yo no me acuerdo si estábamos todos. Yo les decía a ustedes que aquí faltaba una acción del qué hacer con los riesgos, que no estaba ahí, pero que es una de las más usadas en términos de la gestión del riesgo en Colombia. ¿No se acuerdan? Transferir el riesgo. Yo no sé cómo hacerlo, no encuentro la manera ni de eliminarlo, ni de sustituirlo, ni de rediseñar equipos o procesos, ni de separar ese peligro, ni de introducir controles administrativos, ni de proveer equipo de protección personal. No encuentro cómo gestionarlo. Tengo una solución para eso. ¿Qué hago? Lo transfiero. ¿Cómo así que lo transfiero? Sí, cuando yo compro un seguro, por ejemplo, para un vehículo, yo no puedo controlar que el vehículo se choque, ni que se incendie, ni que se lo roben, porque realmente esa no es mi función. Yo soy una empresa que fabrica zapatos. Yo no soy una empresa de seguridad. Entonces yo no puedo estar vigilando un carro 24/7, ni puedo ponerle un vigilante a eso 24/7. Entonces lo que hago es que transfiero el riesgo. Yo cojo un riesgo que yo tengo identificado, que es que se me roban el carro, ¿sí? Y se lo transfiero a una empresa que se llama Sura y le compro un seguro sobre el carro. Entonces, el riesgo sigue existiendo de que el carro se lo roben, pero como yo transferí el riesgo, ya eso no es un riesgo para mí, sino que es un riesgo para Sura, porque si a mí me roban el carro, yo no pierdo nada porque Sura me lo tiene que pagar. ¿Comprenden lo de transferir el riesgo? Entonces, en este caso se haría una transferencia a las ARLs. Ok. Por ejemplo, esa es una manera. Yo no puedo controlar la posibilidad totalmente de que si yo soy una empresa minera, yo, por ejemplo, si yo trabajo, si yo soy Cerrejón, o si yo soy la mina de carbón de San Fernando en Amagá, hay un riesgo asociado a la salud de las personas que trabajan allí que definitivamente yo no puedo eliminar ni sustituirlo. Yo puedo rediseñar equipos, puedo introducir controles, pero sin embargo, yo tengo el riesgo de que las personas se me enfermen o desarrollen una enfermedad profesional asociada al polvo o a la polución que haya, porque es imposible para mí extraer el material sin generar contaminación. Es imposible. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, yo voy a transferir ese riesgo. ¿Cómo lo transfiero? Ah, sí, yo tengo la gente en una ARL, ¿cierto? Por si se enferman a nivel profesional,
pues quien cubre eso debería ser la ARL, ¿cierto? Y adicional a eso les tengo un seguro de vida por si les pasa algo y se mueren, entonces la familia no quede desprotegida y la empresa tenga como de alguna manera responder por esa afectación. Entonces yo estoy dejando de ser yo como empresa quien tiene ese riesgo, ¿sí? Y el que pasa a tener el riesgo es quién, es el asegurador. O sea, yo transferí ese riesgo a otra empresa. Si el riesgo se capitaliza mañana, por ejemplo, con la del vehículo que se lo robaron, si el riesgo se capitaliza mañana y se robaron el carro, como yo me cubrí, yo no voy a sufrir las consecuencias de la capitalización de ese riesgo, sino que yo tengo una empresa que va a asumir ese costo y esa responsabilidad por mí. Está claro lo de la transferencia del riesgo. Ojo que no Sí, está profe. aquí. Ojo que no está aquí. Sí, transferencia de Eliminar, riesgo. sustituir, rediseñar, separar, introducir controles y proveer equipo. Y hay otro que es transferir el riesgo. Bueno, se los tengo un dolor de cabeza. Increíble. Entonces, vivimos pues que de acuerdo a la línea base y a la identificación de los riesgos se establecen los objetivos y las metas del sistema de gestión, ¿cierto? Y que el plan anual de trabajo, ¿qué es el plan anual de trabajo? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes, les enseñaba, que cuando yo establezco la línea base, identifico los riesgos y establezco objetivos, yo tengo que hacer un plan, ¿sí? Que me permita implementar ese sistema de gestión. Yo tengo que hacer de alguna manera como un cronograma de cómo lo voy a ir implementando, qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después, porque yo no puedo pretender que voy a llegar a gestionar todo al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Yo tengo que enfocar, darle foco a mi programa de trabajo, a mi plan de trabajo, al plan de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque uno no puede llegar a hacer todo al mismo tiempo. Hay que llegar a gestionar primero lo más urgente, que para eso es que se está haciendo la priorización y que me está diciendo cuáles serían los riesgos que hay que tratar primero, cuáles después. Ese plan de trabajo debe plasmarse de alguna manera pues, en un documento, ¿sí? Ese documento se llama el Programa Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es es un plan, es como una bitácora de lo que se va a realizar durante todo el año en términos de eh, seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y esta, perdón, y esta es la estructura básica del plan. Eh, aquí dice plan anual, pues pueden haber empresas que lo hagan cada 2 años, pero lo ideal es que perdón, que cada año se haga una revisión y una planeación de lo que la empresa hará en términos de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden lo que yo les decía, que esto se debe hacer anualmente, o es lo ideal hacerlo anualmente porque las condiciones cambian constantemente. Lo que a principio de año era un riesgo puede que ya no lo sea. Y lo que a principio de año no era un riesgo grave puede que en este momento lo sea. ¿Sí? Puede que a principio de año, cuando hicieron el levantamiento de la línea base y tratando de identificar riesgos, el tema de las inundaciones para una empresa haya sido nulo y que en este momento con el recrudecimiento de la ola invernal y con la entrada del fenómeno de la niña, ya sí sea una prioridad revisar en términos de los riesgos de inundación. Entonces, por eso es bueno que cada año se realice un plan de trabajo. El plan de trabajo debería tener mínimamente estos puntos como estructura básica. Un plan de trabajo debería tener el alcance. Cuando hablamos de alcance, estamos diciendo desde dónde hasta dónde cubre o abarca este plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Qué procesos incluye, qué procesos no incluye y que quede claro hasta dónde es el alcance de este plan de trabajo. La elaboración de línea base, la política de seguridad y salud en el trabajo,
los objetivos y las metas de este plan, o sea, a qué le está apuntando y cuáles son los logros que esperan tener con la implementación de este plan, cómo está confirmado el COPASO, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos laborales y el mapa de riesgos, que es básicamente lo que les estoy pidiendo que hagamos con el material que les envié. La organización y responsabilidades, en otras partes lo llaman roles y responsabilidades, y es quién hace qué, cuáles van a ser las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos si están documentados. Estos ya sí son más profundos, y nosotros pues no alcanzamos a llegar hasta allá, porque esto es más como ya un tecnólogo de seguridad y salud del trabajo, pero la organización debe tener identificados y documentados los procedimientos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, uno de los procedimientos, ¿qué hacer en caso de un accidente laboral? Ustedes saben, por ejemplo, en su empresa, ¿qué hacen si alguien se accidenta? ¿Cómo proceden? Pues de acuerdo a lo que ustedes me han dicho. Profe, pues nosotros tenemos una línea, pues que es como la línea de la ARL y ahí hacemos como el reporte. Y todos Pero tienen absolutamente inmediatamente, claro cómo proceder. sí, o sea, inicialmente, o sea, yo tengo un accidente, inmediatamente le informo a mi jefe inmediato y ya mi jefe me dice, debes de hacer el El reporte a la reporte. línea, entonces ya, yo ya llamo, entonces digo, me pasó esto, entonces ya ahí me dirigen si debo ir a consultar pues a alguna IPS especial pues de ARL Heidi, y ya pues sigue uno como el proceso, y si de sí. pronto alguien se accidentara y se mocha una mano allá. No, pues ya toca llamar a la compañera, pues Sí, pero sí, ya eso es sí, hay otro, casos, eso es hay un casos caso extremo. donde uno da por sentado, pues uno cree que siempre van a pasar las mismas cosas, y las personas no se fijan mucho en estos procedimientos. Este procedimiento debería incluir todo ese tipo de situaciones, cuando un accidente es leve o cuando es un incidente, si hay un accidente sin lesiones graves, si hay un accidente con lesiones graves o si hay un accidente con un fallecido, porque también puede pasar que alguien se mató. Y entonces, como se reporta eso, ¿uno a quién llama? ¿A la ARL o a la fiscalía? ¿Cierto? Todo eso debería estar descrito en los procedimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no sabe cómo actuar. Y entonces lo que tendría que hacer uno es consultar cómo se debe proceder. Porque, fíjense, hay veces, hay situaciones que dependiendo de cómo usted proceda, pueden resultar siendo bastante complicadas para la empresa o para el trabajador por un mal procedimiento. Yo les conté a ustedes el caso de un conocido que se accidentó en una moto, estando en horario laboral, pero con un permiso para ir a una cita médica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se procede ahí? ¿Quién lo reporta? Si él estaba en la calle, entonces a nosotros nos llegó la noticia ya cuando el man estaba enyesado y allá en la UCI. Entonces, ¿cómo se procede ahí? Todos estos procedimientos deberían dar respuesta a qué se hace en caso de, cómo proceder en caso de. Bueno, también debería tener este plan las inspecciones internas y de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuántas son? ¿Cada cuánto? ¿Quién es el responsable? ¿Qué implica? Etcétera. Un numeral para la salud ocupacional, clientes, subcontratos y proveedores, plan de contingencias. Bueno, esto incluye toda la estructura básica de un sistema o un plan de trabajo anual asociado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar ya como específicamente de la clasificación de los riesgos, qué tipos de riesgos hay y cómo están clasificados. Entonces, a ver, pues yo pensaba como darle solamente una horita, pero continuemos. Voy a terminar aquí para empezar con la otra completa. Y no, Profe, pero usted sí se siente bien. Pues, la como verdad no, la verdad estoy muy indispuesto, pero yo creo que es mejor que avancemos, para que no nos coja la aurora.
Profe, pero recuerda que íbamos como adelantico, entonces se pero puede tomar el bastante. tiempo. Vamos Bueno, muy entonces no hay adelante. problema. Nos sobra hasta una clase de la pasada, pues, es verdad. Bueno, pero entonces hagamos una cosa. Yo necesito que para el jueves, por lo menos ya te han leído la cartillita para que podamos entender más fácil esto cuando lo veamos. Sí, o sea, para que ustedes puedan comprender un poquitico mejor todo el tema. Péguenle una revisadita, Listo. péguenle una revisadita a estas diapositivas que siguen para que complementen el tema, o sea, para que no se queden como muy gringas con lo que están viendo allá y con lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces Listo, nos vemos el profe. jueves a las Listo, 7:30. profe. Usted también, Bueno, señor, que se alivie. Gracias. Nos vemos pues. Chao. Que se mejore. Chao. Chao. Chao.